Bueno, ahora sí vamos a poder empezar con el segundo tema, que sería el núcleo. El núcleo es el organelo más grande y está compuesto por una envoltura nuclear, una cromatina y un nucleoplasma, y su posición va a ser variable dependiendo de las proteínas que lo estén jalando, por así decirlo. Entonces, para empezar a hablar del núcleo, vamos a empezar a hablar de la envoltura nuclear, o más bien de la composición. Vamos a tener nuestro núcleo al centro. Y rodeando el núcleo vamos a tener estas pequeñas envolturas que van a constar de una membrana externa y una membrana interna. En la membrana externa van a tener al retículo endoplásmico rugoso, y en la membrana interna van a tener adosado algo que se denomina láminas nucleares. Y justo en centro vamos a tener un poro nuclear, el cual hace que el citosol entre en contacto con el nucleoplasma. Ahora, si hiciéramos un corte, bueno, más bien si hiciéramos un aumento y viéramos este pedazo, lo que podríamos ver sería exactamente eso. Aquí lo voy a poner. Este sería nuestro núcleo, hacia acá, y después tendríamos esto. Lo voy a hacer más grande. Entonces, nomás para que se vea bien. Este espacio de aquí sería nuestro poro. Entonces aquí estaría nuestro nucleoplasma y aquí nuestro citosol. Esta sería la membrana externa. Eso quiere decir que esta membrana externa va a tener adosado el retículo endoplásmico rugoso, ¿no? El RER. Y eso quiere decir que nuestro lumen del retículo endoplásmico rugoso va a estar en contacto con el espacio perinuclear, que se encuentra aquí, espacio perinuclear. También se conoce como espacio perimembranoso, porque está en medio de las dos membranas del núcleo. Bueno, una diferencia entre el retículo endoplásmico rugoso y la membrana nuclear externa es que en el retículo endoplásmico rugoso vamos a tener una proteína que se llama reticulón, y vamos a tener que el RER está plegado sobre sí mismo muchísimas veces, a diferencia de nuestra membrana nuclear externa. Entonces, ya que nuestra membrana nuclear externa se continúa con el RER, nuestra membrana nuclear interna se va a continuar con algo que se denominan láminas nucleares, y las cuales van a cumplir diferentes funciones, como ya lo explicaré, ¿no? Entonces, recapitulemos hasta ahorita. El núcleo está rodeado por una membrana nuclear, la cual tiene dos partes, una membrana nuclear externa y una membrana nuclear interna. En medio de las membranas se encuentra el espacio perinuclear y las láminas nucleares adosadas a la membrana nuclear interna. En la membrana nuclear externa vamos a tener el retículo endoplásmico rugoso, que se diferencia de la lámina por poseer reticulón, y vamos a tener poros que conectan el nucleoplasma con el citosol, ¿sí? Y bueno, ahora sí podemos hablar de nuestra lámina nuclear. Suponiendo y ahora agrandando únicamente la membrana, tendremos que esta es la membrana nuclear interna, por lo que aquí estaría nuestro nucleoplasma. Aquí tendríamos nuestro nucleoplasma y aquí afuera tendríamos nuestro citosol. Pegado a la membrana nuclear interna tendríamos
nuestras láminas. Y pongo 3 porque tenemos 3 tipos de láminas, las A, las B y la C. Nuestras láminas A y C están asociadas y van a tener proteínas integrales. Recordando, entonces, voy a volver a tomar un poco el tema de la membrana. Suponiendo que estas son nuestras láminas, serían nuestras láminas, por ejemplo, esta sería la C o la A. Y recordando un poco, entonces, aquí estaría el citosol. Bueno, aquí estaría, perdón, el espacio perinuclear. Aquí estaría y aquí tendríamos nuestro nucleoplasma. Entonces, lo que vamos a ver es que las A y C tienen proteínas integrales. Recordando que las proteínas integrales son estas que van a permitir el paso de sustancias. Y por último, recordando un poco, si esto fuera una membrana normal, recordemos que la parte P sería en la que está al citosol, y la membrana, bueno, la capa E está con contra el espacio extracelular. Si esto fuera la membrana celular. En este caso, la cara P equivaldría al nucleoplasma y la cara E sería el espacio perinuclear, ¿sí? O perimembranoso. Bueno, entonces esto sería las tipo A y tipo C. Mientras que las tipo B no las van a tener, pero las tipo B se van a expresar siempre están expresadas. Y las tipo A solamente cuando están diferenciando las células. Quiere decir, por ejemplo, de cuando pasamos de una espermatogonia a un espermatocito primario. Por ejemplo, ahí tendremos expresión de las A y de las C. Bueno, ahora hablemos un poco de los poros nucleares, que es la forma en la que vamos a tener contacto del citosol con el nucleoplasma. Y vamos a tener que, otra vez agrandando, aquí tendríamos nuestra lámina nuclear externa, nuestra lámina nuclear interna. Este sería nuestro poro. Justo al centro del poro tenemos el núcleo central, que sería este de aquí, nuestro núcleo central en ambos lados. Después, acompañado del núcleo central por encima, tendríamos los anillos citoplasmáticos, uno hacia arriba y uno hacia abajo. Este sería para el otro lado. Entonces tendríamos nuestro anillo central y nuestro anillo citoplasmático, anillo CP. Y después aquí viene lo interesante. Dando hacia el citosol, aquí vamos a poner citosol y aquí vamos a poner nucleoplasma. Dando hacia el citosol, vamos a tener 8 filamentos unidos, que serían dando hacia el citosol. Mientras que dando hacia el nucleoplasma vamos a tener una canastilla, que es algo así, es como una proteína que jala hacia acá, y unida a la canastilla vamos a tener el anillo distal. Entonces esta sería la canastilla y este sería el anillo distal. Y bueno, entonces solo queda decir
que nuestro poro nuclear está constituido por 30 nucleoporinas y nos va a permitir el transporte de macromoléculas. Por ejemplo, cuando necesitamos iniciar la transcripción, la traducción, la duplicación, necesitamos transportar varias cosas. Por ejemplo, en la duplicación vamos a necesitar meter al núcleo las polimerasas, al igual con la transcripción. Y con la traducción vamos a necesitar sacar el RNA para poderlo llevar al retículo endoplasmático, que se encontraría pegada a la membrana nuclear, bueno, sí, en la membrana nuclear externa. Perdón. Después, para eso nos va a servir el poro, para el transporte de sustancias del citosol al nucleoplasma. Y ahora sí, vamos a hablar del nucleolo. Pero antes de hablar del nucleolo, hay que hablar de la duplicación del ADN un poco, que es una de las funciones del núcleo, es el lugar donde se va a duplicar el ADN. Y vamos a tener características de células metabólicamente activas, bueno, que se dupliquen mucho. Por ejemplo, vamos a tener dos tipos de... Voy a poner aquí dos células. Y una de ellas va a ser una neurona. Y las dos van a tener su núcleo, ¿no? Ahora, tenemos dos tipos de ADN. Más bien de cromatinas. La heterocromatina y la eucromatina. La heterocromatina está toda compactada debido a que tiene en ciertas regiones de su ADN metilaciones. Cuando se pierden estas metilaciones y se acetilan las histonas a las que están unidas el ADN, entonces se va a empezar a separar y se va a ver un núcleo así. Entonces, lo que nosotros podemos duplicar es este núcleo que tiene eucromatina. Y el núcleo que no se puede es el que tiene heterocromatina. Y la heterocromatina le da el famoso ojo de lechuza, ¿no? Le da la denominación a la neurona de tener un ojo de lechuza por su similitud que tienen las lechuzas, el ojo de la lechuza con este núcleo. Y bueno, ahora lo que queda decir es hablar un poco del nucleolo, que se encuentra dentro del núcleo, pero bueno, la gente lo toma como un organelo no membranoso, pero no es un organelo, debido a que el núcleo simplemente es RNA que se encuentra dentro del núcleo y se da por la expresión de los cromosomas 12, 14, 15, 21 y 22. Una técnica de acordarse es los primeros tres, del 12 al 15 y del 1 al 2, ¿no? Donde termina el segundo número, donde inicia el segundo número, debe terminar el de 10 números arriba. Entonces 12, 14, 15, 21 y 22, y en ninguna de las dos tenemos 3. Entonces es la forma en la que se pueden acordar. No hay 3 en el nucleolo, inicia en 2 y termina en 2. Y bueno, la función del nucleolo es la expresión de síntesis de proteínas en el núcleo. Esa es la función. Entonces, ahora solo queda hablar un poco del movimiento que, como les comento, se da por microtúbulos, centriolos, actina, filamentos intermedios. Por ejemplo, los centriolos es para adosarlos al centro y poder dar una duplicación. Y bueno, en todas van a participar todas, pero todas en un movimiento específico que realmente no están muy bien explicados. Entonces ya solo nos queda hablar del anclaje del citoesqueleto a la envoltura nuclear. Y vamos a tener nuevamente nuestra membrana nuclear externa y nuestra membrana nuclear interna con nuestro poro.
Entonces, recordando, membrana nuclear externa, espacio perinuclear o membranoso, membrana nuclear interna. Adosado aquí tendremos un retículo endoplasmático rugoso, claro está. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a tener? El citoesqueleto se va a unir a la membrana nuclear. Nos vamos a anclar aquí. Y no solo el citoesqueleto porque sí, sino que va a haber una serie de complejos denominado link. O sea, el link se escribe así. Que es un complejo del que va a ser un complejo del núcleo esqueleto que se va a unir de esta forma, ¿no? Igual. Citoesqueleto se une, el núcleo esqueleto mediante los compuestos que son link se va a unir también. Y por último vamos a tener proteínas SUN que interactúan con la nesprina. Entonces las proteínas SUN interactúan con la nesprina. Y esta interacción va a permitir que la actina se una al núcleo. Entonces son esos tres mecanismos los que nos van a fijar el núcleo en el citosol, ¿no? Vamos a tener el citoesqueleto, el núcleo esqueleto que se une con los link y la reacción proteína SUN con nesprina para activar a la actina y que se una. Y bueno, eso ya es todo del núcleo. Con esto hemos terminado el tema de biología celular 2.